estoy llamando. Quiero que entres y mores, nos llenes de ti. Espíritu Santo, estoy humillado. Eres la promesa que Cristo nos dejó al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Tú que en mí has morado, toma mi corazón, hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Llénanos de ti. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es lunes, lunes 11. Lunes 11, a 20 días de terminar este mes. Lunes 11 de julio del 2022, 15ª semana del tiempo ordinario. Hoy, memoria obligatoria, color litúrgico blanco. Hoy estamos recordando a San Benito Abad, el padre de la vida monacal. San Benito, el padre del monaquismo occidental. Nació en Nurcia, Italia, en el año 480, siglo V. A los 15 años, sus padres lo enviaron a Roma, Italia, para estudiar retórica y filosofía. Sin embargo, no se quedó mucho tiempo en la ciudad eterna, pues allí se dio cuenta de que su único deseo era agradar a Dios. Decidió retirarse a las montañas al este de Roma para vivir en soledad y recogimiento. Primero estuvo en Áfile, Italia, donde, si bien pudo llevar una rigurosa disciplina ascética, no se sentía lo suficientemente aislado del mundo. Por ello decidió llevar una vida de ermitaño en el monte Subiaco, Italia. Este periodo de su vida fue un tiempo de maduración y de acercamiento hacia Dios. Pasaba horas rezando y meditando. Ayunaba diariamente y ofrecía ayuda espiritual a quienes lo buscaban. No obstante, también tuvo que soportar y vencer las tentaciones de la carne y del demonio. San Benito creía que solo después de superar estas tentaciones podría decir a los demás una palabra útil para sus situaciones de necesidad. Unos monjes lo nombraron su abad, pero después se arrepintieron debido a su disciplina. En consecuencia, tomaron la decisión de matarlo, dándole vino envenenado. Pero cuando el santo bendijo la copa, ésta se rompió en 1000 pedazos. En aquel momento, Benito partió hacia Montecassino, Italia, donde fundó su propio monasterio y escribió su famosa regla que sirvió de inspiración para todos los monasterios de Occidente. Murió en su abadía en el año 547, siglo VI. Él tenía como lema: ora et labora, ora y trabaja. San Benito, padre de la vida monacal en
occidente, occidente. Lectura del libro de Isaías, capítulo 1, versículos 10 a 17. Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, de corderos y chivos, no me agrada. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que venga a pisar mis atrios? No me traigan más inútiles ofrendas, son para mí como incienso detestable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas, no soporto iniquidad. Y solemnes asambleas, sus novilunios y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto. Mas cuando extienden las manos, me cubro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense. Aparten de mi vista sus malas sanciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50, 49 entre paréntesis. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tu sacrificio, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué me recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Esto hace y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 34 al capítulo 11, verso 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad le digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí. Requisito sine qua non, requisito indispensable: asumir la cruz, cargar la cruz. La liturgia de este lunes
de la 15ª semana de este tiempo ordinario. ¿Qué nos plantea? ¿Qué nos plantea hoy? Trae para nosotros una bellísima propuesta vocacional de parte del Señor y la necesidad de renovar nuestra respuesta de manera radical. Sí, de manera radical. El libro de Isaías presenta palabras duras de parte del Señor y una clara invitación a purificar nuestro corazón y con él las prácticas de fe, pues no son bienvenidos los sacrificios ni las declaraciones de la fidelidad si la vida concreta no es coherente con lo que se profesa. En cuanto al Evangelio, Jesús nos pide un amor exclusivo para Él, del cual se deben desprender todas las demás expresiones afectivas de fraternidad. El Señor es claro cuando dice que el amor hacia nuestros seres queridos no puede ser superior al que sentimos por Él. En virtud de esto, son muchos misioneros consagrados, sacerdotes y laicos que rechazan las propuestas maliciosas del mundo en fidelidad al Evangelio. Es de esperar que todos los bautizados demos un testimonio convincente del amor preferencial por Dios, sin descuidar el amor humano, que toma fuerza en la donación total y cotidiana del tiempo, la vida, los dones, las fuerzas y las capacidades que tenemos. En esta misma línea, Jesús nos recuerda que debemos ser fieles a nuestro proyecto de vida. Esa es la cruz que debemos cargar con coraje y con la cual podemos seguir al Señor. No hay otro camino. Aprender a cargar la cruz. Y queremos vivir un cristianismo light, un cristianismo fácil, un cristianismo sin compromiso. Bien dicen las abuelas, el que quiere a su celeste, que le cueste, que le cueste. Bendito seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanzas, alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso. Bendito sea, Señor. Hoy recordando a San Benito Abad, el padre de la vida monacal. San Benito, ora et labora, era el lema de San Benito Abad. San Benito, San Benito. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. Sea por siempre bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre sea bendito el nombre del Señor. Bendito Señor. De San Benito, como les decía, nació en Nurcia, Italia. Estudió en Roma. Se retiró a una cueva de Subiaco. Se le unieron muchos discípulos, pero al cabo de un tiempo, Benito tuvo que mudarse al Monte Cassino. San Benito supo interpretar con perspicacia y de modo certero los signos de los tiempos de su época. Cuando escribió su regla, en la que la unión de la oración y del trabajo llega a ser para los que la aceptan principio de la aspiración a la eternidad. Ora et labora, ora y trabaja, ora y trabaja, ora et labora. Y qué bueno que entendamos eso. Eso lo tenemos que entender. Oración y trabajo, las dos van de la mano. Las dos se compaginan, se complementan. Hubo un hombre venerable por su vida, Benito, por gracia y por nombre bendecido, quien habiendo dejado su casa y sus bienes familiares, deseando solo agradar a Dios, buscó la manera de llevar una vida santa. San Benito Abad. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 10. Este es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su familia, para que a su tiempo le dé su ración de trigo. Lucas capítulo 12, versículo 42.
Bendito seas, Padre, porque Cristo nos enseñó el camino que por la muerte lleva a la vida. Con su ejemplo nos mostró la ruta del seguimiento, siendo el primero en la opción total por el reino y adelantándose en entregar la vida para ganarla. Amén. ¿Qué dice el texto? Ser cristiano tiene un precio. Claro que sí. Se proclama hoy como evangelio el final del discurso apostólico de Jesús. En el texto advertimos dos secciones: condiciones para el seguimiento de Cristo y recompensa para quien recibe a sus enviados. En la primera parte, Mateo recopila dichos que Jesús pronunció probablemente en otra ocasión. Según la tradición sinóptica, el contexto preferido para situarlo es a raíz del primer anuncio del Mesías doliente, entre la profesión de fe de Pedro y la transfiguración. Mateo mismo lo repite allí de nuevo. Capítulo 16, versículo 24 y siguiente. El texto comienza con una sentencia taxativa de Jesús: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas y división, incluso entre los miembros de una misma familia. La afirmación, además de verificar la profecía del anciano Simeón en el templo, refleja la experiencia de la iglesia primitiva, que conoció la discordia dentro de la comunidad judía y de las familias a causa de la novedad que suponía la proclamación del Evangelio de Jesús. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este lunes 11 de julio del 2022, 15ª semana del tiempo ordinario. Entonces, hermanos, la proclamación del Evangelio de Jesús, ¿no? Vemos cómo la propuesta de Jesús es clave, ¿no? Y tenemos que entender bien a Jesús para no hacerle decir algo que Él no quiere decir. De pronto justificar la violencia, eso no es el sentido. Proponer el afecto familiar, abrazar la cruz de cada día, estar dispuesto a perder por Cristo incluso la vida para ganarla, definitivamente constituyen las condiciones del seguimiento de Jesús por quien desee ser su discípulo. De lo contrario, repite Él una y otra vez: no es digno de mí, o según dice el texto de Lucas 14, 25 y siguiente, no pueden ser discípulos míos. Nos impresiona hoy este lenguaje de corte radical y estilo incisivo, casi rudo, sin matices ni atenuantes, propio por lo demás del estilo semita, cuando se quiere encarecer una idea, pero igualmente impactó a los oyentes de Jesús, pues el eco de sus palabras se prolongó en las comunidades del tiempo apostólico, en que debieron circular como aforismos proverbiales. Por eso la relatan todos los evangelistas. No cabe duda, este es un evangelio molesto, porque ser cristiano tiene un precio. Claro que tiene un precio, claro. Para meditar, ¿qué me dice el texto? La cruz, signo del amor y de la vida. A partir del evangelio de hoy, la cruz aparece en la raya del horizonte cristiano, como signo fehaciente del seguimiento de Jesús, porque es señal de amor, lo mismo que dar la vida por alguien. Y esto segundo, en la prueba suprema de amor, viendo la imagen de Cristo crucificado, porque así amó Dios al hombre. Juan 3:16. Se entiende que la cruz y el dar la vida por amor son sinónimos para el discípulo de Jesús,
sus palabras hoy son algo más que expresiones metafóricas. Él pretende inculcarnos un modo de pensar y un estilo de vivir para poder realizar cada día el seguimiento que nos pide. Con la cruz de Cristo se signa toda nuestra vida cristiana en los sacramentos a partir ya del bautismo. La cruz bautismal sobre nuestra frente, junto con el agua y el Espíritu, nos dio el nombre de cristiano, pero este no es un título conferido por simple herencia, y menos honoris causa. Hay que pasar las pruebas pertinentes, como dice hoy Jesús: el que no abraza su cruz y me sigue no es digno de mí. Meditar, asimilar y transmitir íntegro el mensaje de Cristo requiere no silenciar la cruz en la vida del cristiano. Recordarlo es deber del servidor de la palabra, del educador de la fe y de los padres cristianos respecto de sus hijos. Nuestra gloria es la cruz de Cristo. Podemos decir con San Pablo, porque es signo positivo de vida y no de muerte, de liberación y no de esclavitud. La mística del seguimiento por la renuncia y la cruz es monopolio del cristianismo, porque fue exclusiva del talante y doctrina de Jesús y supera con mucho el ideal de todas las religiones de la historia. No tiene punto de comparación con las técnicas orientales del silencio, de los sentidos, del nirvana, de las pasiones, ni con la ataraxia o serenidad despectiva de los estoicos a los Séneca. La autorrenuncia y abnegación cristianas no son pasividad fatalista, ni droga alucinógena o narcótico sedante para el dolor, el desprecio y la persecución, sino actividad fecunda del amor que destruye los criterios y centro del interés del hombre viejo, creando la vida del hombre nuevo, es decir, de Cristo y del discípulo que se incorpora a él por la fe del bautismo. Jesús concluye hoy su discurso misionero hablando de recompensa para quien reciba a sus enviados. Su demanda de fidelidad incondicional tiene una contrapartida gratificante. A medida de quien nos hemos fiado, todo sacrificio, trabajo y esfuerzo por el reino de Dios y todo servicio prestado al hermano, aunque no sea más que un vaso de agua, no quedarán sin retribución. Todo tiene su paga, así sea un simple vaso de agua. Todo lo que hagas con amor, todo lo que hagas para agradar a Dios, tiene su paga, tiene su recompensa. Para reflexionar, revisamos con frecuencia nuestras prácticas de piedad para discernir si son fruto del compromiso ético que Dios nos pide o se han vuelto sustituto del mismo. Y ahí para reflexionar. Señor Jesús, haznos discípulos dignos de ti. Ayúdanos a hacer nuestros tus criterios y actitudes para liberarnos de nuestro yo mezquino y estéril. Concédenos entender por tu palabra y tu ejemplo que la medida de nuestra libertad es la capacidad de amar y de ascesis evangélica. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Sí, ayúdanos a morir a ese hombre viejo, a revestirnos de amor, a asumir una vida nueva, a asumir una vida de auténticos
discípulos misioneros. Aprender de María, la humilde, la esclava del Señor. Aprender de ella a ser de verdad esos verdaderos discípulos cristianos que la Iglesia necesita. Hombres y mujeres de fe. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu cercanía en las dificultades y sobre todo por la posibilidad que nos ofreces de vivir cada día con pasión y alegría, como si fuera el último de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener entrañas de misericordia para sentir el hambre del habitante de la calle, la sed del migrante, el frío del desnudo, la soledad del encarcelado, el dolor del enfermo y el silencio de los que son explotados por salarios injustos, para servirlos siempre con amor y bondad. Danos la fuerza de ver tu rostro y servirte en los descartados del mundo. María, Madre de la Divina Gracia, tú que supiste entregar tu propia vida para que el Señor se encarnara y salvara a la humanidad, intercede por nosotros para que seamos fieles seguidores de Jesús. Se intercede por nosotros, Madre. Intercede por todos tus hijos, por todos los enfermos, por los hogares disfuncionales, por esos jóvenes y niños que se pierden en el alcohol, la droga, la prostitución. Intercede por nosotros, madres, para que cese la violencia, el odio, la maldad, la injusticia. Hermano, hermana, te invito a que pidas por tus necesidades, por todos los enfermos y agonizantes, para que el Verbo de la vida, que asumió nuestra naturaleza, los conforte, les dé la paz, el perdón y la vida eterna. A los que hoy van a la casa del Padre, acógelos en tu reino, permítele descansar en paz. Ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus hijos, ora por tus hermanos, ora por tus padres, ora por tu familia. Encomienda esa familia que el Señor te regaló al Señor. Trata de vivir en paz. No dejes que las cosas terminen enfrentando tu situación. El Señor nos quiere prevenir. Y cómo de pronto terminamos enfrentados. Y qué triste cuando el hijo termina viendo en su papá un enemigo. La hija, la suegra y la nuera terminan peleándose y se terminan haciéndose daño. Y todo esto no conlleva nada. Todo esto simple lleva a generar destrucción, soledad, llanto. Pensemos cómo Dios nos dotó de sabiduría, de inteligencia. Cómo tenemos que no dejarnos llevar por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra prepotencia. Cómo tenemos que revestirnos de amor. Cómo tenemos que... Y ese era el mensaje que nos dio el Señor ayer, cuando vino a revestir la ley del amor. Y qué triste cuando ese sacerdote y ese levita pasaron de largo, porque le dieron importancia a la ley y dejaron atrás el amor. En cambio, ese samaritano extranjero, ese que aparentemente era su enemigo, se detuvo, lo auxilió, le vendó las heridas, lo cuidó, lo llevó a un sitio, pagó, e incluso llegó a decir que si gastaba más se lo colocaran a su cuenta y él lo pagaría. Por eso actuó como verdadero prójimo. Descubrió en ese hombre tirado allí, malherido, casi muerto, a alguien que necesitaba que nos socorriera. Que aprendamos también nosotros a dejar atrás nuestras actitudes y a descubrir a Jesús en ese hermano, en esa hermana que está allí a la vera del camino, en ese hermano que sufre, en ese hermano que está en UCI, en ese hermano que está en la calle, tirado allí, que duerme en la calle, todo andrajoso, en esa prostituta que deambula las calles
vendiendo su cuerpo, destruyéndose en ese alcohólico que pasa de cantina en cantina ingiriendo licor y que todo lo que tiene en su bolsillo es para consumirlo en licor. Aquel que también todo lo que tiene para consumirlo en droga. Que esto nos haga pensar y reflexionar cómo necesitamos llevar un mensaje de amor y esperanza para tantos hombres y mujeres que han perdido el rumbo de su vida, que han caído en el sinsentido de la vida, en el vacío de sus vidas. Que todo esto nos lleve a reflexionar, a pensar, que todo esto nos haga mirar la vida de una manera distinta, de una manera diferente a la manera de Jesús. Que aprendamos hoy la lección de San Benito: ora y labora, ora y trabaja. No dejemos de orar, no dejemos de comprometernos. Y mira cómo a San Benito intentaron envenenarlo, pero Dios lo protegía y él tuvo que irse a otra parte. Mira, siempre está ahí la maldad. Por eso pon tu confianza en el Señor y que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te ayude a hacer siempre su voluntad. Que Dios nos ayude a actuar como verdaderos discípulos misioneros. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos, hermanos, hermanas. Dios los bendiga. Que tengan un día de mucha paz, de mucha felicidad, de mucho gozo. Buen día para todos.